Perfecto, bienvenidos a este siguiente módulo del diplomado de sismología a cargo este módulo está a cargo del Centro Sismológico. Mi nombre es Felipe Leighton y voy a hacerles una presentación sobre dos aspectos en los cuales me ha tocado trabajar en el Centro Sismológico y realizar su implementación. Ya. Si alguien tiene alguna duda, preferiría que la realizara en el momento, durante la presentación, porque quizás pueda hacer uso de la gráfica que les presento. En caso contrario, si es algo que les puedo responder más adelante, se lo respondo en ese minuto y les digo que lo veremos en unos minutos más. ¿Ok? Bien, mi nombre es Felipe Leighton. Van a ver mis coordenadas también escritas a lo largo de la presentación que ustedes ya tienen. Y esta tarde yo les voy a hablar de dos temas. El primer tema es sobre los shapemaps y la implementación que hemos hecho de este producto desarrollado en Estados Unidos a la realidad chilena. Les voy a contar un poquito. Nuestro equipo es el encargado de hacer su implementación en nuestro país. Les voy a contar un poquito sobre de qué tratan y cuál es la utilidad que ellos tienen. Y en segundo lugar, vamos a conversar sobre métodos rápidos para la estimación de magnitud que se utilizan usualmente para la alerta temprana. Les voy a contar algunos resultados que hemos obtenido en nuestro país y algunas enseñanzas que hemos sacado del proceso de los datos que hemos podido registrar hasta el momento. ¿Ok? Bien, la primera parte, como les dije, vamos a hablar de los shapemaps. ¿Qué es un shapemap? Un shapemap es un mapa rápido que trata de reflejar información de manera rápida sobre el impacto que produce un sismo en la región epicentral o en una cierta región. Este es el ejemplo tomado del trabajo de Warden, que es el grupo que desarrolla esta herramienta para Estados Unidos, y básicamente muestra con una escala de color que sigue una escala de calor, en la cual los colores cada vez más cálidos, cada vez más rojos, muestran una mayor intensidad y los colores más fríos una intensidad menor. Es así en este caso como de este mapa podemos observar una extensión bastante grande de tonos amarillos que ya nos da la sensación de un poquito más de calor, y esto, como podemos ver en la escala inferior, se relaciona con una intensidad instrumental de 6. Después esta decae, obviamente, a medida que nos alejamos del epicentro, marcado con esta estrella roja, decae a tonos más bien verdes, pasando alguna vez llegando hasta celestes y azules, que son tonos más fríos y no se relacionan con intensidades menores. Por lo tanto, de este mapa, independiente de la magnitud, la cual nos va a costar un poquito ver, es una magnitud 5.4, sabemos que esta zona, por ejemplo, la localidad de Pomona, fue afectada con una intensidad 6 y podemos rápidamente tener una idea de qué es lo que ocurre con este evento sísmico en la zona de interés. Veamos cómo lo aplicamos a Chile. Primeramente, después de un evento, en la Oficina de Análisis y Procesos, se calcula el hipocentro y la magnitud. El hipocentro reflejado con esta estrella negra en este punto, y tenemos la magnitud que la escribimos acá arriba. Y es poco lo que nos dice del impacto que ocurre. Nosotros podemos recoger los reportes de intensidad en las localidades vecinas, que se grafican con estos colores, y están hechos un poco a propósito, pequeños, porque pese a que podemos recoger una gran cantidad de localidades, es poco lo que nos sigue informando sobre el impacto real del evento. A esto le podemos agregar datos instrumentales de estaciones sismológicas que nosotros tengamos en la cercanía del epicentro, pero tampoco es muy difícil discernir estos son valores que aparecen en porcentaje de G,
y uno de alguna manera lo puede relacionar con el impacto del terremoto, pero es difícil de visualizar y sería mucho mejor tener, así como nos mostraban anteriormente, el mapa de calor. Vemos que se afecta en las localidades cercanas y decae rápidamente para este tipo de eventos. Y este color que representan estos mapas lo vamos a llamar como intensidades instrumentales. Básicamente son estimación de la intensidad sísmica, que la vamos a realizar en base a registros de instrumentos sismológicos. Por ejemplo, nosotros en este minuto en Chile estamos utilizando dos indicadores de la intensidad: la velocidad máxima en los canales horizontales por separado, y también estamos utilizando la aceleración máxima. Les cuento que en este proceso de aplicación por estación tendríamos segundo a segundo 4 valores, 2 para cada una de las horizontales, velocidad y aceleración, y la velocidad proveniente de los banda ancha tiende a saturarse para un cierto nivel de movimiento, usual en este tipo de registros, y nos da un valor de intensidad que queda fijo en el tiempo. No así con los acelerómetros, por lo tanto, para cada estación vamos a quedarnos con el mayor valor estimado. ¿Ok? Después podemos arreglar este mapa, le agregamos en la escala donde nos permite relacionar con este valor de intensidad instrumental, y lo podemos limpiar un poquito más para que se vea más claramente el impacto en la zona. ¿Ok? ¿Por qué innovar? ¿Por qué tenemos que aplicar esta metodología a Chile y hacer cambios? Resulta que en el mapa que ustedes ven frente a ustedes en la mano izquierda se presenta el shake map del terremoto del 2014, un magnitud 8.2, cercano a la localidad de Iquique, utilizando el software provisto por el USGS. Y en el mapa a la derecha se muestra nuestra versión. Si ustedes comparan ambos mapas, son muy parecidos, la escala de colores se la copiamos, es la misma, y los tonos son muy similares, excepto en ciertos puntos que estoy destacando en el mapa de la izquierda. Fíjense que estos puntos representan anomalías en el mapa, en los cuales de alguna manera no hay concordancia entre lo que se refleja en ese punto y el ambiente. Resulta que estos puntos son en donde se encuentran las estaciones sismológicas, y debido a lo poco representativo que son los supuestos que se utilizan para realizar el shake map, aplicado a la realidad chilena, es que se producen este tipo de anomalías. Es por eso que nosotros decidimos modificar el procedimiento para generar este mapa y adaptarlo a la realidad chilena. ¿En dónde se produce esta principal diferencia? En la geometría de la red. En Estados Unidos tienen sensores a muy poca distancia, básicamente de 20 hasta 40 kilómetros de distancia. En cambio, en el caso chileno, podemos llegar a tener distancias del orden de 100 a 200 kilómetros entre las estaciones. No es lo que ocurre en este caso, que hay una poquita mayor densidad instrumental. Pero en general, no podemos utilizar la misma metodología debido a la poca densidad de sensores sísmicos que tenemos en nuestra red. Y es por eso que debemos adaptar este concepto del shake map a la realidad chilena. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Bueno, ocurrido un evento, como les contaba, lo primero que hacemos es definir el hipocentro y la magnitud que nos localiza en el mapa. A continuación de estos datos, vamos a definir la fuente sismogénica a la cual pertenece este sismo. Este se puede ver, en el caso chileno, son 3 principales fuentes sismogénicas, las que se muestran a continuación, y le hemos agregado esta fuente Outer Rise por completitud, pero no es relevante para lo que es la generación de registros de movimiento fuerte en nuestro país, debido a la distancia que se produce con la costa. Básicamente tenemos 3 principales fuentes sismogénicas: los eventos interplaca, que se producen en el contacto entre las dos placas tectónicas; los eventos intraplaca, que se producen dentro de la placa de Nazca a profundidades más allá del contacto sismogénico;
y finalmente los eventos intraplacasomeros o corticales que se producen dentro de la placa sudamericana. ¿Por qué es relevante identificar el tipo de fuente a la cual se adhiere este evento? Porque cada una de ellas se caracteriza por tener una ley de atenuación particular. En este caso, estoy mostrando un ejemplo en una ley de atenuación de intensidad para las tres fuentes sismogénicas que les nombré anteriormente, y si se fijan, los eventos corticales son capaces de alcanzar grandes intensidades, pero a muy corta distancia. Básicamente a unos 50 kilómetros de distancia, la intensidad se atenúa en 2 o 3 grados. A continuación, los eventos intraplaca, de profundidad mayor a 60 kilómetros, también son capaces de generar una alta intensidad, pero nuevamente se atenúan rápidamente pasados los 100 kilómetros. Y finalmente, los eventos interplaca son aquellos que generan la menor intensidad en la zona epicentral, pero tienen una caída de la atenuación mucho menor. Por lo tanto, la forma en que se disipa la energía relacionada fuertemente con la ley de atenuación, o como lo conocen nuestros colegas norteamericanos, GMPs, por Ground Motion Prediction Equations, en caso que ustedes estén familiarizados por ellas, depende del tipo de fuente sismogénica. Por lo tanto, eso es, es un parámetro que tenemos que definir. A continuación, vamos a recolectar toda la información que nos proveen nuestros observadores. En este caso, como les dije, estamos utilizando solo la aceleración horizontal máxima y la velocidad horizontal máxima en los sensores sísmicos, y de estos datos vamos a graficar, vamos a trabajar con ellos de acuerdo a la distancia al epicentro y buscar aquella magnitud que mejor refleje el comportamiento de los datos. ¿Ok? Por lo tanto, no utilizamos en estricto rigor la magnitud estimada para el evento, sino que hacemos pequeños ajustes de ese valor de manera de representar los datos que fueron recolectados en toda la zona epicentral. En este caso estamos utilizando datos hasta 300 kilómetros de distancia en torno al epicentro. Teniendo este valor, procedemos a predecir la intensidad en todo el mapa y lo acompañamos con esta hermosa leyenda para que se vea un mapa bien encachado. ¿Ok? Algunos aspectos relevantes al momento de generar el mapa. En primer lugar, es las condiciones del efecto de sitio. Esto quiere decir amplificaciones de la señal sísmica producto por las condiciones, producidas por las condiciones locales del lugar. En este mapa de la izquierda se presenta la velocidad promedio de los 30 primeros metros en la zona central de Chile, para que se ubiquen un poquitito. Acá está Santiago. ¿Ok? Entonces, básicamente la zona central, en el cual hemos graficado solo este valor promedio de los 30 primeros metros, conocido como B sub S30. Si se fijan, hemos hecho una modificación de la escala, haciéndola de manera un poquito logarítmica, en la cual hemos hecho un muestreo más claro entre los valores entre 180 y 900 metros partido por segundo, que son los valores usuales para las condiciones de suelo, hasta llegando a suelo bastante duro. En algunos lugares le podríamos hablar como una roca ingenieril, y sobre 900 llegando a valores sobre 2000 metros partido por segundo, ya estamos hablando de roca y el comportamiento varía muy poco. Entonces, de esta escala pueden fijarse este mapa, que básicamente casi, yo me atrevería a decir, 3/4 de la superficie de nuestro país está compuesta por roca, lo cual es una buena señal. El problema es que las ciudades como Santiago, que aparece acá, no suelen fundarse en este tipo de condiciones, sino que el ser humano tiende a vivir en suelo para poder hacer sus fundaciones de manera más fácil. Como aquí aparece Santiago, no está sobre roca, sino que está junto a la cordillera, entre las dos cordilleras de la costa y de los Andes, y fundado en suelo. Por lo tanto,
si bien el porcentaje de ocurrencia de suelo en general en la superficie suele ser bajo, es en él donde suele concentrarse la población. Por lo tanto, es un factor súper importante. Veamos cuál es el impacto que tiene el considerar las condiciones de sitio en un shapemap. Acá mostramos dos casos, el caso de la izquierda con condiciones de sitio y el caso de la derecha. Eso quiere decir que el BSUS varía de acuerdo al tipo de sitio, y en el caso de la derecha hemos asumido que toda la superficie tiene un valor de 1000 metros partido por segundo, que es básicamente una roca ya bastante competente. Si se fijan, en una primera instancia, ambos mapas son tremendamente similares, salvo en ciertos aspectos que puedo destacar a través de estos puntos. Si se fijan, las diferencias son bastante pequeñas, pero son esas diferencias donde habita la mayor parte de la población en nuestro país, probablemente es el caso de ustedes también. Por lo tanto, estas diferencias suelen ser importantes al momento de estimar la intensidad en asentamientos humanos. Veamos otro ejemplo. Acá repetimos el mismo ejercicio, ahora para un ejemplo teórico en Chile Central. En el caso de la izquierda hemos considerado condiciones de roca, 1000 metros partido por segundo. En el caso de la derecha hemos considerado condiciones variables de acuerdo a el tipo de suelo. Muy pocas variaciones, pero fijémonos acá en Santiago. Hemos cambiado un poquito la escala para mostrar acentuar el ejemplo, y vemos que en las condiciones de suelo podemos tener una amplificación de un factor fácilmente de 2 en el valor de la aceleración horizontal máxima. Ese valor de 2 lo hemos registrado y lo hemos medido muchas veces en grandes terremotos en nuestro país. Por lo tanto, es razonable pensar este nivel de amplificación cuando pasamos de condiciones de roca a suelo. Por lo tanto, este es un factor muy importante. Otro efecto muy interesante que hemos visto al trabajar con los shapemaps es indudablemente la magnitud. Acá tenemos dos ejemplos para dos eventos reales. Ambos representan réplicas del terremoto de Illapel del 2016. Y la localización hipocentral es virtualmente la misma. Vemos la estrella en los dos mapas, son casi en la misma posición, pero el mapa de la izquierda tiene una magnitud 3.8 y el de la derecha una magnitud 4.9. Podemos ver claramente que los mapas reflejan este cambio de magnitud, que sabemos que es muy importante en niveles de energía, y la zona afectada crece de manera relevante. Veamos cuáles son los elementos que tiene este mapa, este shapemap, y en realidad vamos a hablar de la versión chilena del shapemap, que lo vamos a escribir de esta manera, porque esta ya es como la manera en que nosotros lo utilizamos. Tiene un encabezado donde muestra el autor y la versión del shapemap, que veremos más adelante en detalle. En Estados Unidos se producen un sinnúmero de versiones dependiendo de la cantidad de información. Y nosotros en nuestro país nos hemos quedado solo con 3, que voy a detallar a continuación. Y además aparecen los datos hipocentrales, que es para identificar de mejor manera el evento. También nos entrega el mapa, donde están las localidades y muestra la proyección en superficie del epicentro, y este puede ir acompañado con un rectángulo que representa la falla finita en caso de que la magnitud así lo requiera. En este caso, nosotros hemos decidido comenzar a hacer estimación de la falla, una estimación a través de leyes empíricas que relacionan las dimensiones de la falla con la magnitud, a partir de magnitudes 6,5. Para valores inferiores, la verdad es que las dimensiones son despreciables. Y finalmente agregamos la escala, que ha sido debidamente traducida para el caso chileno, donde se muestra la percepción del evento en palabras muy sencillas, desde no sensible hasta extremo. Se habla un poquito del daño potencial, si bien el daño va a involucrar el tipo, la vulnerabilidad de la infraestructura. Acá estamos tratando de emular el daño a viviendas de 1 y 2 pisos, que en Chile, por lo menos, es donde se concentra la mayor parte de la población, y aparecen los valores
valores instrumentales de la aceleración horizontal máxima y o velocidad horizontal máxima, y finalmente el parámetro de intensidad instrumental. ¿Ok? Como yo les decía, en Chile hemos decidido trabajar con 3 versiones por la forma en que nosotros procesamos nuestros datos. La primera de ellas es la que denominamos versión 0 y se genera de manera automática con la primera estimación de magnitud y localización hipocentral del evento, y se genera después de los 5 minutos, que es el tiempo que utilizamos en Chile, para hacer esta primera estimación automática. Y esto no utiliza la intervención de un ser humano. En segundo lugar, tenemos la versión 1, la cual se genera en la Oficina de Procesos y Análisis del Centro Sismológico y utiliza la localización final y su magnitud, y es revisada por los analistas. Tiene un chequeo de un ser humano y se genera del orden de después de los primeros 20 minutos desde el tiempo de origen. Y finalmente, para aquellos casos en que sea necesario, se habla de una versión 2, en la cual se considera versión avanzada, ya sea de la magnitud, algunas variaciones con estudios posteriores, sobre todo para eventos mayores, o cambios en la estimación del plano de falla. Veamos un ejemplo. Esto es como se hubieran visto las distintas versiones para el terremoto de Illapel del 2015, un sismo magnitud 8.4. La primera versión, que corresponde a los 5 minutos, como yo les contaba, es la que aparece en esta figura, donde se estima una magnitud 7.2. A continuación, la versión 1 se produce a los 20 minutos desde el tiempo de origen, utiliza la estimación de magnitud final, un 8.4 como aparece acá, y la localización final, y el plano de falla se genera de manera automática, utilizando relaciones empíricas, y fíjense que está centrado en torno al epicentro. ¿Ya? A esta altura todavía no tenemos información de cómo se distribuye de verdad el plano de falla, por lo tanto se hace de manera rápida para tener una idea de la zona afectada. Y finalmente la versión 2, vemos que el terremoto de Illapel tiene una ruptura más bien hacia el norte, por lo tanto el plano de falla se desplaza un poco hacia la parte somera de la subducción y más hacia el norte. Pero, si ustedes me permiten, voy a ir al caso anterior. Este varía muy poco entre uno y otro, salvo si yo me fijo, por ejemplo, en la localidad de Valparaíso, una ciudad importante de nuestro país, donde en la versión 1 predecíamos una intensidad del orden de 8 en esta localidad, cuando en realidad, debido a que el plano de falla se mueve más bien hacia el norte, la intensidad observada en esta localidad es menor. Y esta versión 2 se produce aproximadamente de 60 o más minutos después del tiempo de origen. Entonces, se trata de información mucho más detallada, mucho más prolija de la que se genera en las primeras 2 publicaciones. Otros usos que hemos dado de los shakemaps lo estamos utilizando con nuestros colegas de la Oficina Nacional de Emergencias, de ONEMI, para verificar cómo cómo Chile se podría haber enfrentado frente a casos hipotéticos de terremotos de gran magnitud. En este caso, vemos la ocurrencia de un gran terremoto que afectaría casi a Chile Central, magnitud 9.5, afectando fuertemente toda la zona de Chile Central con intensidades muy elevadas esperando en todo lo largo del país. Y otro ejemplo muy interesante en nuestra realidad sería ver el caso de una falla cortical que se extiende al oriente de nuestra ciudad de Santiago, que representa un terremoto de magnitud 7.4 en el sector oriente, conocida como la falla San Ramón, súper popular en Chile. Cuando les muestro este dibujo, todos se vuelven locos, a ustedes les da absolutamente lo mismo, pero más allá de que no conocen esta falla, nos permite visualizar el impacto de los terremotos corticales. Si se fijan, en todo el borde justo a la falla se generan grandes intensidades entre 9 o más quizás.
Pero si me alejo de ella no más de 60 kilómetros, en la zona poniente de nuestra ciudad, bajamos a intensidad 6. O sea, no se espera daño grave en infraestructura con niveles importantes de ingeniería. Por lo tanto, si tenemos el caso hipotético de un gran terremoto en la falla San Ramón, se va a ver afectada solo la zona oriente de la ciudad, quedando menos afectada todo el sector poniente de la misma. Entonces, esto nos permite visualizar de mucho mejor manera el impacto de que estos potenciales eventos puedan producir y así estar mejor preparados. En esta misma línea, nos permiten visualizar objetos raros, como por ejemplo este corresponde a un evento real ocurrido a mediados del año pasado, donde tenemos una muy pequeña magnitud, magnitud 3, muy baja para nuestro país, pero si se fijan genera grandes intensidades, alcanzando intensidades casi 4, muy cerca del epicentro y decae fuertemente. Algo típico de los terremotos corticales, que si se fijan ya en las localidades más cercanas, no fue percibido, pero que es capaz de generar grandes intensidades muy cerca del epicentro. Lo que hemos estado trabajando hoy en día es tratar de tener un concepto de generar este ShakeMap en tiempo real. Para ello utilizamos la técnica que se presenta en esta figura para el terremoto de Iquique del 2014, en el cual los puntos negros son la localización de las estaciones sismogénicas, en las cuales registramos la energía proveniente del evento y la propagamos a lo largo del mapa. Esto es una técnica muy similar a la que se utiliza en meteorología para predecir el clima en distintas localidades y registramos movimiento y actualizamos. Registramos y actualizamos en ese proceso. El color que presenta cada una de estas figuras es proporcional a la intensidad instrumental, siguiendo la misma escala que hemos recorrido hasta este momento. Y fíjense que este proceso depende única y exclusivamente de los datos registrados en tiempo real en las estaciones sismológicas. Por lo tanto, no utiliza la localización del evento, ni su localización, ni su magnitud. Entonces, lo podemos hacer de manera instantánea. Veamos qué nos permite hacer esto. Si yo recuerdo cuáles son las mayores estimaciones de intensidad en todo este mapa, en lo que se refleja en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo es un extracto del ShakeMap. Si se fijan, no son iguales, hay de alguna manera una sobrepredicción de la intensidad en algunas localidades, cerca de donde están las estaciones sismológicas, obviamente, pero sin conocer ni la magnitud ni la localización del evento, solamente con los registros en tiempo real, en menos de 120 segundos tengo este gráfico de estimación de intensidades en la zona epicentral. Esto es bastante interesante y lo hemos explorado un poquito más. Esto muestra el mismo método aplicado para el terremoto de Illapel del 2015 y propagamos la energía, el color proporcional a la intensidad que yo les contaba. Pero ¿qué pasa si yo registro esta energía, pero solo hasta el minuto 30 segundos desde el tiempo de origen, y después simplemente la propago, como aparece aquí? Ahí es solo propagación. Si se fijan, esta energía pasó por Santiago, que aparece acá. ¿Ya? Se fijan, ahí viene la energía propagándose hacia el sur y pasa por Santiago y me permite predecir la intensidad que ese paquete de energía pueda generar en nuestra ciudad. Repetimos lo mismo, este es otro ejemplo, pero esperamos 60 segundos ahora y tenemos otro nivel de energía que afecta a nuestra ciudad. En este caso me voy a fijar solo en Santiago. Esta figura representa estimaciones de la intensidad, predicciones con el método que les acaba de mostrar, y en azul se presenta el valor de la aceleración al cuadrado en una estación en Santiago. Podemos ver que básicamente el movimiento fuerte llega a Santiago básicamente 85 segundos después del tiempo de origen. Esto es todo desde el tiempo de origen del evento. Si se fijan, desde el tiempo de origen, aproximadamente a los 22 segundos, yo puedo predecir una intensidad 3 en Santiago.
sin conocer epicentro ni magnitud. Si espero un poquito más, a los 52 segundos puedo llegar a predecir una intensidad 5, que siendo que en nuestra localidad, en Santiago, se predijo una intensidad 6. A medida que pasa el tiempo va mejorando esta predicción, pero básicamente estamos hablando de poder predecir a los 50 segundos desde el tiempo de origen. Es una herramienta en la cual estamos trabajando y buscando implementar en tiempo real. La segunda parte, como yo les hablé, no sé si hay alguna pregunta de la primera parte de los shapemaps. Si no, las podemos conversar al final, no hay ningún problema. En la segunda parte vamos a conversar sobre la estimación rápida de la magnitud. Del cálculo de magnitud, estoy haciendo un ejemplo desde el clásico paper de Richter del año 58, donde él, para un cierto tipo de sensor, un tipo Wood-Anderson, se ubica en la onda S y mide la amplitud máxima para este sensor y calcula la S-P básicamente para obtener una estimación de la distancia. Y esto nos permite hacer una estimación de la magnitud o el tamaño real del terremoto. En la estimación rápida, nosotros vamos a utilizar los métodos tradicionales de alerta temprana que involucran los primeros segundos de la onda P. Esto quiere decir explorar antes de que llegue el movimiento fuerte y con estos primeros movimientos registrados en los sensores, tratar de estimar la magnitud del terremoto. Para a lo largo de este trabajo utilizaremos los métodos de desplazamiento máximo, periodo predominante, periodo característico o la integral de la velocidad al cuadrado. Estos se suelen utilizar con ventanas de 2 a 4 segundos desde el arribo de la onda P. Ventanas muy, muy chiquititas en la primera parte del registro. La base de datos que utilizamos se muestra en esta imagen para nuestro país, obviamente. El color es proporcional a la profundidad, siguiendo la escala del borde inferior derecho, y se marcan con estrellas las réplicas de los mayores eventos ocurridos en nuestro país. El terremoto de Iquique, su réplica mayor, el terremoto del 2015 de Yapel, y el terremoto del 2016 de Melilla. Vamos a considerar registros a menos de 300 metros, a menos de 300 kilómetros, porque a mayor distancia ya no nos sirven para la alerta temprana. Describiendo nuestra base de datos, podemos ver que la mayor parte de los registros son de magnitud 6 y suelen habitar a distancias a menos de 100 kilómetros. ¿Ok? Eso es simplemente una característica del número de registros que tenemos para esta base de datos. Bien, utilizando solo 4 segundos de la onda P, podemos estimar la magnitud para distintos valores para los distintos eventos. Si podemos ver, acá tenemos los 4 casos que yo les hablé, la amplitud máxima, periodo predominante, periodo característico y la integral de la velocidad al cuadrado. En todos ellos vemos una pendiente importante que nos dice que este parámetro tiene sensibilidad con la magnitud. Pero fíjense que desafortunadamente todo funciona bien hasta un cierto punto donde se pierde esa correlación. El único problema es que ese punto, esa pérdida de correlación, son los eventos sobre magnitud 7, que en nuestro caso son aquellos que más nos interesan. En general, los errores se ven bastante bien, pero vamos a mapear estos errores a anomalías de magnitud. Entonces, acá estábamos hablando solamente en mismas anomalías del parámetro, pero acá en esta otra figura los mapeamos a anomalías de magnitud. Podemos ver que aquellos que producen las menores anomalías son el valor máximo del desplazamiento de la onda P y la integral de la velocidad al cuadrado. El periodo característico tiene errores en magnitud realmente grandes, pero aún así, para todos los casos, en general, la estimación tiende a subestimar el valor real. Fíjense que acá como que se satura para valores sobre intensidad 7.
Bueno, acá se muestra qué pasa si en vez de trabajar con solo 4 segundos de la onda P, trabajamos con ventanas cada vez mayores y les muestro los ejemplos para ventanas de 2, 4, 8, 15 y 30 segundos de la onda P. Si la onda S llega antes de los 30 segundos, el registro se descarta. Por lo tanto, podemos ver que, como es razonable, en general, si esperamos más tiempo de la onda P, tenemos más información del evento, el error se reduce. Pero aún así, la estimación para eventos de gran magnitud no mejora. El mismo resultado obtenemos para los otros tres parámetros. Y en ninguno de ellos logramos una buena estimación de la magnitud para eventos sobre magnitud 7. Bueno, ¿qué pasa si vemos que mientras más tiempo esperamos de un registro, más información tenemos? Acá les muestro registros para el terremoto de Illapel, todos ellos graficados con respecto al tiempo de origen, y la llegada de la onda P básicamente depende de la distancia al epicentro o al punto en que se inicia la ruptura, como podemos ver en este ejemplo. Eso quiere decir que eso nos da la idea que si yo me paro en una cierta ventana temporal, en este caso, por ejemplo, tengo solamente datos de una estación, espero algunos segundos más, tengo más datos de la primera estación, una ventana temporal mayor, pero además le puedo agregar observaciones de 2 estaciones más. Segundos después, tengo muchos datos de la primera y tengo una buena base de datos de las 2 siguientes estaciones y le agrego más observaciones. O sea, que puedo ir refinando mis observaciones a medida que pasa el tiempo, desde el tiempo de origen, y vamos a aplicar esta metodología, y aquí les muestro 3 ejemplos para un evento de magnitud 5.5, la magnitud real del evento se grafica en esta línea roja, y tenemos eventos 5.5, 5.6 y 6.2. Cada puntito azul es una estimación de magnitud, todos graficados desde el tiempo de origen. Entonces la primera estimación la logramos básicamente a los 15 segundos, es muy mala, pero para este caso, por ejemplo, a los 30 segundos desde el tiempo de origen, la estimación es bastante buena. Y acá podemos ver en todos los casos que aproximadamente a 30 segundos del tiempo de origen tenemos una muy buena estimación de la magnitud. Las barras verticales reflejan el error porque al tener un mayor número de datos puedo calcular un error de la estimación. Veamos cómo se portan ahora los grandes terremotos. Acá mostramos el terremoto de Illapel, en la réplica, el terremoto de Iquique y el terremoto de Illapel. Si se fijan, para la réplica que tiene magnitud 7.7, a los 55 segundos tenemos una estimación bastante buena, pero todavía insatisfactoria. Pero para los grandes terremotos, 8.2 y 8.3, las estimaciones siguen siendo muy, muy malas, pese a utilizar toda la información disponible al momento de hacer nuestro cálculo. En un trabajo realizado por Juan Carlos Báez, un colega que ustedes también van a ver utilizando, que es experto en datos de GNSS, si se utiliza el valor de el desplazamiento máximo en las componentes de los sensores de GNSS, podemos estimar también la magnitud con la misma técnica, estimando cada punto representa una estimación de la magnitud y las barras verticales son las estimaciones del error, y vemos que las estimaciones son bastante mejores. Entonces, esto es lo que habíamos tenido antes, y ahora complementamos. En azul son los datos de sensores sismológicos y en verde los datos de GNSS. Para eventos sobre magnitud 7, el error que producen los datos de GNSS es menor para la estimación de la magnitud. Todavía no es precisa, todavía subestima. Acá vemos que se llega a una estimación de magnitud 8 para el terremoto de Illapel, siendo que este fue un terremoto de magnitud 8.4, pero aún así, a los 90 segundos tenemos una muy buena estimación de la magnitud real del evento en un proceso completamente automático. Si utilizamos solamente sensores sísmicos y análisis de onda P, para eventos sobre magnitud 7 obtenemos prácticamente el doble del error.
Para eventos bajo magnitud 7, este error es muy, muy pequeño. O sea, para eventos pequeños, los métodos de alerta temprana funcionan muy bien. Sobre 7 comienzan a tener grandes dificultades. ¿Por qué ocurre esto? Acá mostramos dos registros para estaciones que en el mismo sitio tienen un sensor GNSS mostrado en el borde superior y un sensor de aceleración mostrado en el borde inferior. Ambos trazas están desde el tiempo de origen. Y también en las figuras superiores se muestran para el terremoto de Illapel y en las figuras inferiores para el terremoto de Iquique. Y además, para cada una de las estaciones, hemos graficado el tiempo teórico de llegada de la onda P y de la onda S marcado con una P y una S en todos los gráficos. Si pueden ver, si se fijan, la onda P es registrada exitosamente en los sensores de aceleración, pero la estimación no es muy buena. Tenemos que esperar a que llegue la onda S y un poquito más para que los sensores de GNSS comiencen a tener desplazamientos significativos. Por lo tanto, los sensores de GNSS siempre van a ser más lentos porque requieren la llegada del movimiento fuerte y de la onda S para poder tener registros significativos y que nos permitan hacer una estimación adecuada y propicia de la magnitud. ¿Ok? Por lo tanto, como grupo hemos estado trabajando en una propuesta en la cual se analizan los datos, la idea es analizar los datos en tiempo real con estas distintas ventanas desde 2 a 30 segundos y se define un valor, un umbral. Si el valor, en este caso estamos mostrando resultados para el desplazamiento máximo de la onda P, si el valor excede ese umbral, la estimación probablemente se trata de un evento de magnitud mayor y probablemente no sea muy buena, y se recomienda el uso de sensores de GNSS y uno tiene que esperar a aproximadamente 90 a 120 segundos desde el tiempo de origen para hacer una estimación. En caso contrario, si este valor, el pico del desplazamiento máximo no excede este umbral, sí lo podemos utilizar en nuestra estimación con las regresiones que ya vimos anteriormente y obtener una estimación de la magnitud aproximadamente del orden de 30 segundos desde el tiempo de origen del evento. Veamos qué impacto tiene. Esto es como vimos los resultados del terremoto de Iquique del 2014. A los 30 segundos tenemos una estimación de magnitud 7.2, principalmente de los sensores sísmicos. A los 70 segundos ya la estimación mejora hasta 7.7 y a los 120 segundos, 2 minutos después del tiempo de origen, no de la localización, sino que del tiempo de origen, tenemos una estimación de una magnitud 7.9. Acá vemos el shape de cómo se vería un shape teórico de 8.2 para el terremoto de Iquique, que es nuestro objetivo. Y esto es como lo veríamos con la primera estimación de magnitud a los 30 segundos desde el tiempo de origen. Yo puedo decir que para Iquique espera un movimiento aproximadamente de intensidad 6. Va a ser percibido por toda la población, pero no se espera daño en la infraestructura. A los 70 segundos del tiempo de origen, podemos estimar una intensidad 7 en Iquique, que eso es inicio de daño, pues albañilería no con buena ingeniería puede tener daño, pero va a causar impacto. No mencioné que este círculo rojo es una estimación de dónde se ubicaría el movimiento fuerte. Todavía no llega a la localidad de Iquique y podríamos darle un aviso de un par de segundos diciéndoles que se estima una intensidad, un movimiento fuerte en la localidad. Pero tenemos que esperar 120 segundos para llegar a esta estimación de una intensidad de aproximadamente 8 en la ciudad de Iquique, más cercana a la realidad, pero ya el movimiento fuerte llegó. Y esto ocurre porque necesitamos los datos de GNSS para hacer una estimación acertada de la magnitud
y ellos, los datos GNSS, requieren que ya hayamos registrado las ondas S del movimiento. Damos un caso hipotético, ¿cómo se vería esto para Chile Central? Analicemos el caso de Santiago. Este muestra la figura cómo se vería el ShakeMap para un terremoto de igual magnitud, 8.2, frente a nuestras costas. A los 30 segundos, nuevamente predeciríamos una intensidad del orden de 4 a 6 en Santiago. Después, a los 70 segundos, ya podríamos hablar de una intensidad del orden de 7 en Santiago y el movimiento fuerte todavía no llega. Y pasado 2 minutos, el movimiento fuerte ya llegó a Santiago, pero tenemos una muy buena estimación. Este ya es un color un poquito más cálido, lo pueden ver la estimación final, pero considerando que han transcurrido solo 120 segundos desde el tiempo de origen del evento, tengo una idea bastante clara del impacto que este produce en la zona epicentral. Como comentarios finales, los ShakeMap buscan mostrar el impacto de los terremotos de una manera bastante rápida. Ellos buscan reflejar la intensidad, y vamos a hablar siempre de intensidad instrumental, primero porque se basa en instrumentos sísmicos, y en segundo lugar porque la intensidad real tiene que ser medida en terreno. Este ha sido extensivamente adaptada para las necesidades de nuestro país, y una de las partes más importantes es que nosotros vamos a manejar estas 3 versiones. De manera que tú observas un ShakeMap y ves que es una versión 0, sabes que no tiene ninguna interacción con un ser humano. Si es una versión 1, es un resultado que sí ha sido evaluado, y si es una versión 2, probablemente contiene información de más alto nivel. Nosotros en este minuto estamos trabajando con la versión 1 del ShakeMap, esperando, bueno, indudablemente la versión 2 siempre la podemos incorporar, pero no hemos tenido eventos de magnitud mayor para hacerla necesaria, y estamos esperando implementar un sistema automático para el trabajo con la base de datos que nos va a permitir generar la versión 0, que es de forma completamente automática. Para el segundo proceso, hemos aplicado los métodos de alerta temprana al caso chileno, y como hemos visto, tiene la limitación de que no funciona para eventos sobre magnitud 7. Probablemente ello se debe a complejidades de estos eventos que son de por sí intrínsecamente objetos complejos. Por lo tanto, se propone complementar datos de sensores sísmicos como acelerómetros o banda ancha con sensores de GNSS, lo cual nos obliga a esperar un poquito más, pero nos permite obtener una estimación de la magnitud de manera automática, mucho más certera de lo que se obtiene con los sensores sísmicos. Se reduce la propuesta de un monitoreo en tiempo real de los datos de onda P, y se excede un parámetro, el valor máximo del desplazamiento o la velocidad, la integral de la velocidad al cuadrado. Entonces es necesario esperar segundos más, del orden de 60 segundos más, consultar a los GNSS para tener una mejor estimación de la magnitud del evento. No sé si existen algunas preguntas. Profesor Layton, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, es formidable lo que es prácticamente en tiempo real. Yo quisiera comentarles a los servidores de México, no tengo mucha experiencia en el área, soy ingeniero civil, pero me interesaría bastante poder elaborar mapas de ese tipo para otro tipo de aplicación. Quizás sea probablemente lo más básico que realizan ustedes, pero yo desconozco completamente. ¿Lo hacen esto con algún programa especial, con el de GMT o digamos algoritmos para lograr colorear de esa manera con base a ciertos puntos? Es una técnica complicada. ¿Cómo podría
su servidor implementar ese tipo de dibujo? Bueno, el motor en este caso está fuertemente orientado al caso chileno. Como le decía, utiliza para nosotros muy importante el impacto de las condiciones de sitio, por lo tanto está fuertemente ligado a la fuente esa de las condiciones de sitio del PSUS-30, y el resto es un motor que utiliza Python. En este minuto ya estamos en proceso de pasar a Python 3.7, 3.8, perdón, y el mapa es dibujado, convertido en una gráfica, como las que les presenté acá, con GMT, efectivamente. Entonces Python hace los cálculos y guarda los resultados en un archivo netcdf o el .grd que se utiliza en GMT para después representarlo con esta figura. En términos de portabilidad, la verdad es que está fuertemente ligado a el desarrollo chileno, a la situación chilena. Quizás preliminarmente podría analizar la publicación que hacen nuestros colegas del USGS, a los cuales les copiamos la idea. Por lo tanto, quizás para su caso en particular y su aplicación, lo que usted estaba pensando, podría ser suficiente esa herramienta. En caso de no resultarle, yo creo que podríamos iniciar una colaboración para tratar de apoyarlos en este aspecto. No veo que haya dificultades. Muy bien, muchas gracias, profesor. Voy a dejar de compartir pantalla para estar atento a sus consultas. No sé si hay más consultas. En el chat hay una consulta. Ah, sí, ya, perdón, no la había visto. Ya. La predicción, la verdad, no hace una interpolación. El ShakeMap original de la versión que utilizan, que desarrollaron e inventaron nuestros colegas norteamericanos, efectivamente hay una interpolación que pesa de manera distinta lo que he registrado en las estaciones sismológicas con una extrapolación con leyes de atenuación. En nuestro caso, lo que hacemos es buscar la mejor magnitud como parámetro que me permite ajustar a los datos observados. Obtenida esa magnitud, simplemente predigo en toda la superficie del mapa. Por lo tanto, no hay un efecto de interpolación, sino que utilizando esa magnitud que mejor ajusta los datos observados, se procede a predecir el movimiento en el suelo, y en este caso, por si les interesa, estamos prediciendo la aceleración horizontal máxima utilizando leyes de atenuación o GMPs apropiadas. ¿Alguna otra consulta? Bien, no habiendo más consultas, me imagino que o les quedó muy claro o están muy cansados, en cuyo caso no van a haber más consultas. Así que les agradezco su asistencia al curso, les deseo lo mejor de los éxitos y ánimo que ya les queda poco. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Ok. Si no hay más consultas, terminamos la presentación.